Entonces comenzamos con lo que es combinatoria. Entonces, desde el principio. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Ya, entonces, lo que estamos viendo, ¿cierto? Esta teoría de conteo, ¿cierto? De combinatoria, ¿no? Lo que busca es resolver problemas, ¿cierto? Que si ustedes tienen un conjunto de elementos, ustedes quieren ver cuántas agrupaciones pueden formar con ellos. Puede ser un conjunto, uno puede formar el conjunto con todos los elementos o con un conjunto menor, ¿cierto? Y uno quiere ver cuántos grupos se pueden contar. Y lo que decíamos el otro día, que no queremos que sea un conteo de uno en uno. No hay tiempo para hacer eso y en algunos casos son millones. Entonces, ¿cómo podríamos hacer de alguna forma sencilla, ¿cierto? ¿Cómo encontraríamos métodos para hacer ese conteo de forma simple? ¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo distintos casos. Obviamente nosotros nos vamos a saltar todas las introducciones y vamos a ir directo. Un detalle sí, recordar que en probabilidades y en combinatoria, el tema del diagrama de árbol es algo súper importantísimo que ustedes tienen que tener considerado. Entonces, en algún momento, sobre todo para visualizar problemas, en muchos casos, no necesariamente para resolverlo, el diagrama de árbol puede ser, pero muy útil, ¿no? Eso quiero dejar en claro porque siempre, siempre va a ser importantísimo. El primer principio que se conoce como principio multiplicativo, hay otro que se llama principio aditivo, que es bien sencillo. Los que han visto probabilidad el año pasado, algo podrían encontrar de relación con la probabilidad del producto, de la suma, que en realidad son como de conjunto, esto es bien teórico. Pero dice que si yo tengo un suceso que puede ocurrir de N1 formas, otro suceso, ¿cierto? Que puede ocurrir de N2 formas y así un tercer suceso que puede ocurrir de N3 formas hasta N sub K, el número total de arreglos entre ellos o combinaciones que se podrían formar está dada por la multiplicación de cada uno de ellos. Y eso quizás teóricamente no se ve muy claro, pero en la práctica existen millones de cosas. Y me imagino que si vimos algo de probabilidad en octavo, que creo que sí, eh, esto lo vimos en alguna forma u otra. Entonces, por ejemplo, ahí está un principio multiplicativo. Dice cuántos símbolos de un código de 3 letras pueden formarse con las letras A, B y C sin que estas letras puedan repetirse. Entonces, si uno no se pueden repetir las letras, yo puedo entender que, ¿cierto? El primer espacio va a tener 3 opciones, el segundo 2 y el último, ¿cierto? 1. Entonces, el principio multiplicativo para ver el total de códigos sería multiplicar las opciones que tiene cada uno. Sí, a ver si se acuerdan, no, un poquito a la pizarra. Uno como que lo pensaba así. El código, ¿cierto? Es de 3 letras, A, B, C. Entonces la idea es colocar las letras A, B y C. Entonces, si empiezo de algún lado, digamos, por ejemplo, de acá, ¿cuántas letras puedo colocar aquí? 3. 3 opciones. Acá, como ya ocupé una letra, ¿cierto? Me van a quedar 2. Y aquí, como ya ocupé las 2 letras, 2 de las 3 letras, me queda solamente una opción. Entonces, el principio multiplicativo dice que para combinar estas letras, los arreglos distintos que se pueden hacer, sería la multiplicación, ¿cierto?, de las opciones por separado. Y eso da 6, ¿cierto?, arreglos, ¿cierto?, 6 códigos en este caso, que eran lo que decía la pregunta. Ahora, si es con repetición, si se pueden repetir estas letras, no perdemos opciones. Entonces aquí, si fuera con repetición, esto sería 3, 3 y 3. Y el principio multiplicativo dice que esto da 27 opciones.
no quiero decir combinaciones para no confundir lo que vamos a ver más adelante, pero arreglos, ¿cierto? Códigos. Entonces, eso es clave de modo inicial en combinatoria, tener claro lo que es el principio multiplicativo, que está detrás de muchas de las cosas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, teniendo claro eso, pasamos a definir algunas cositas simples, si algunos también lo conocen. Tenemos que definir algo que nos va a permitir poder trabajar de forma más automática, ¿ya? El tema del conteo. Claramente nosotros no podemos hacer grandes cálculos. La idea que si vamos a contar y vamos a trabajar con grandes números, necesitamos una simbología que permita resumir esa cantidad y quizás no calcularla, ¿ya? Y en algunos casos también incluso simplificar. Más adelante van a ver que lo pueden lograr. Y eso es importantísimo en este capítulo. Lo primero que uno debiese conocer al momento de trabajar la álgebra combinatoria es lo que se conoce como factorial. El factorial de un número, que es, si algunos de ustedes lo deberían conocer ya, ¿cierto? Estamos trabajando en el contexto de los números naturales. Entonces, este símbolo con el símbolo de exclamación al final es factorial de un número natural. Entonces eso corresponde a la multiplicación, ¿cierto? Desde este valor, o aquí se puede colocar al revés, ¿cierto? Aquí la definición viene al revés, pero en realidad uno la conoce, la hace desde mayor a menor. Aquí parece desde menor a mayor. Entonces esto es la multiplicación consecutiva de números consecutivos desde el 1 hasta el número n que estoy obteniendo, ¿cierto? O que me están pidiendo, por decirlo de algún modo. Entonces eso se llama un factorial. Aunque yo les vuelvo a decir, generalmente se entiende mejor en descenso, ¿ya? Desde el número n hasta 1. Entonces, por ejemplo, el 8 factorial va a ser la multiplicación desde 8 hasta el 1, de forma consecutiva. Entonces, si se fijan, claramente, por ejemplo, si uno piensa en 20 factorial, ya uno se imagina que no va a llegar a ese resultado de esa multiplicación, y una prueba como la PTU ustedes no van a estar multiplicando, ¿cierto? Un número muy grande. Entonces, van a entender que esto en algún momento se va a poder manipular para que ustedes puedan no hacer tanta multiplicación. ¿Ya? Entonces, ese es el factorial, que ustedes tienen que tener ya el conocimiento. El uso es lo que acabo de decir, ¿cierto? Va a ser más adelante muy útil para resumir ciertas situaciones, que las podamos quizás escribir en factoriales y no tengamos que hacer la multiplicación. ¿Ya? En esa tabla aparecen los primeros factoriales. 0 factorial vale 1, no hay que olvidarlo, por definición, ya pues si acaso no es que haya quizás una explicación detrás de eso, es simplemente una definición que el 0 factorial vale 1. Entonces uno se da cuenta que los primeros factoriales son como bien pequeños, pero uno ya se va dando cuenta que como el número el mayor se va aumentando, esto va creciendo de una forma muy rápida. Propiedad fundamental de los factoriales, que les va a permitir simplificar situaciones. Si uno mira el factorial, ¿cierto? Cualquier factorial puede ser descompuesto por uno o más números naturales en descenso multiplicado por un factorial, que es menor a él. Y aquí yo coloqué 3 ejemplos. Yo quiero colocarlo en la pizarra para que ustedes vean que tienen que acostumbrarse a este tipo de cosas. Cualquier factorial que ustedes se le Como que de repente queda así en internet. Sí, es que la conexión es inestable, si eso es lo que le había dicho al principio. Voy a tener que vivir con esto. Si no, si pasa de nuevo, me conecto con el celular y ahí no hay problema. Sí. Entel no falla hasta ahora. Entonces, cuando ustedes tengan un factorial cualquiera, yo estoy tomando como modelo el 7 factorial, ustedes lo pueden escribir o descomponer
¿cierto? Porque ustedes entienden que 7 factorial es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, ¿ya? Pero el factorial se puede descomponer como, o sea, de muchas formas, ¿cierto? Donde hay una multiplicación y aparece un factorial menor. Por ejemplo, aquí yo voy a colocar algunos ejemplos. Ustedes después podrían colocar más y va a depender del dominio que ustedes tengan más adelante y el entrenamiento para que ustedes se den cuenta que lo pueden hacer. Por ejemplo, el 7 factorial yo lo puedo escribir como 7 por 6 factorial, ¿cierto? Porque hasta ahí es 6 factorial. Entonces, otra forma de escribirlo, en vez de extender todo, sería 7 por 6 factorial. U otra persona dijo, no, necesito otro factor, quiero 7 por 6 y lo quiero escribir hasta ahí y por 5 factorial. 7 por 6 por 5 factorial. Ah, no, otra persona quiere ir un poquito más allá. 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Y así yo podría escribirlo de varias formas. Y más allá de una fórmula en sí, es que ustedes tienen la libertad de escribir los factoriales de una forma un poquito más sencilla, y esto les va a servir muchas veces para hacer simplificaciones. Ese es el objetivo de cualquier factorial, ¿ya? Cualquier factorial que ustedes quieran escribir o que tengan, ¿cierto? Lo pueden siempre expresar como una multiplicación de números naturales a partir del número mayor, ¿cierto? Desde el 7 en este caso, pueden ir descomponiendo hasta obtener un factorial menor que les sea conveniente. Esta propiedad es súper importante que ustedes la tengan considerada y que es algo que ustedes tienen que ir trabajando con los ejercicios. Porque el objetivo de eso es simplemente simplificar. La idea después es que lo puedan hacer más adelante. Entonces eso es importante en el tema del factorial de 1. Sigamos, a ver. Entonces, bueno, ahí había algunos ejemplos. Ustedes después lo pueden visualizar con letras, por ejemplo, y donde la descomposición puede servir bastante en ese sentido, pero ahí se aparece con letras, quizás no va a ser el mejor ejemplo. Después ustedes si quieren darle una miradita a esta descomposición y cómo uno logra hacer simplificaciones y escribir de forma más sencilla. Pero después lo vamos a ver. Ya definido entonces todo, definido lo inicial, principio multiplicativo, principio aditivo, que va a aparecer en los ejercicios de las guías, ya que es un principio bien sencillo. Aparece el primer caso de álgebra combinatoria y es el más elemental, que son las permutaciones, ojo ahí, lineales, ¿no? Entonces uno entiende que estamos trabajando de forma lineal, como ordenar en una línea, ¿ya? Si ustedes tienen un conjunto de n objetos, ¿ya? Y quieren, ¿cierto?, hacer algún arreglo sin repetición, ojo, después vamos a ver ese otro caso, sin repetición, queremos ordenar esos objetos de forma lineal. La forma más sencilla de hacerlo es simplemente tomar ese valor de los objetos como un factorial. Entonces, ese es el primer teorema de la álgebra combinatoria y el más simple, que si ustedes tienen n elementos, n objetos mejor dicho, y ustedes quieren hacer un arreglo ordenado, ¿cierto?, con todos esos objetos, sin repetición, entonces tomar la cantidad total de elementos como un factorial y así lo van a poder multiplicar. Entonces, si nosotros volvíamos al caso anterior, ¿cierto?, de las letras, esto es lo mismo. Como tenía 3 letras, entonces esto sería 3 factorial. Entonces, tomar el total de elementos, ¿cierto?, y escribirlo como factorial.
Entonces es el caso más sencillo, el caso más elemental. Ese es el primer caso. Y lo que viene ahora, definido en los primeros casos que vamos a nombrar, son solamente permutaciones. Entonces este es el primero. Ahí aparece un ejemplo. Entonces ahí dice, considere un conjunto de las 4 primeras letras del abecedario, A, B, C, D. Entonces el total de permutaciones que se pueden hacer con esas 4 letras son permutación de 4, 4 factoriales. Y ahí es simplemente multiplicar. Bueno, ahí ustedes pueden ver otro ejemplo. Ese ejemplo es bien bueno para que le den una mirada. ¿Ya? Pero lo pueden hacer en algún momento. Ejemplo distinto. Segundo caso. Permutaciones circulares. Ya no son lineales. Este es un caso más especial. Lo que pasa con las permutaciones circulares es que cuando uno tiene las cosas de forma circular, y uno quiere ordenarlas de esa forma, uno no distingue el primer y el último elemento. Si yo hago algo de forma lineal, o sea, si yo, por ejemplo, ordeno, espera un poquito, a ver, déjenme salir. Si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo ordenar algo de forma lineal, porque yo sé cuál está en primer y en último lugar. Si lo hago de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero yo sé dónde está el primer y el último elemento. Si yo ordeno las cosas de forma circular, no sabemos dónde está el primer y el último elemento. Si se dan cuenta, son dos casos absolutamente distintos. Esto es lineal, en una línea, en una fila, y esto es circular. Entonces, acá yo no puedo decir cuál es el primer y el último. No puedo decir, este está el primer. No. Está todo tan circular que no puedo decirlo. Pero aquí, si lo ordeno de forma lineal, ya sea de izquierda a derecha, derecha a izquierda, yo podría decir cuál es el primero, segundo, tercero. Esa diferencia hace que, al final, al no haber primer y último elemento, yo tenga un caso menos. Es como que tuviese un elemento menos. Entonces, por eso la fórmula que aparece aquí, de las permutaciones circulares, no es n factorial, sino que es n menos 1 factorial. Y es simplemente considerar un elemento menos. Por ejemplo, de cuántas maneras distintas se pueden sentar 8 personas en una mesa redonda. Entonces, como no tengo el primer y el último elemento considerado para poder partir, como si hubiese uno menos, entonces esto sería 7 factoriales. Como que linealmente hubiesen 7 personas. Y entonces ahí, bueno, sería 7 factorial y la multiplicación se hace sucesiva, desde 7 hasta 1, y eso da 5040. Último caso de permutaciones, que este era el que vimos el día sábado, que es un caso poco común, ¿ya? Ojo que no son, uno las vuelve a decir, las vuelve a repetir y se puede confundir, ¿ya? Cuando hablamos de permutaciones, pueden haber objetos que se repiten. No es que los objetos, como en el ejemplo anterior, sean repetidos. No es eso, ¿no? Es, ¿qué pasa si yo quiero ordenar un conjunto de objetos y en esos objetos hay algunos que se repiten? Y a veces son cosas indistinguibles, entonces no puedo diferenciar entre uno y otro. Entonces, en esos casos, el total de permutaciones viene dado por n factorial, eso no cambia, sigue estando el n factorial, pero ahora yo tengo que empezar a dividir por
las repeticiones que hay, el del total de objetos. Esta fórmula parece bien fea, pero en realidad puede ser bien sencilla. Puede que solamente haya uno aquí, pueden haber dos o pueden haber varios. Y estos entre sí se pueden multiplicar. La fórmula parece más compleja que el ejemplo. ¿Ya? Entonces, el teorema dice que si yo tengo un conjunto de n elementos, el número total de permutaciones con repetición de los objetos, o objetos indistinguibles, como se puede decir, que pueden realizarse con ellos, de manera que el primer elemento se va a repetir cada uno veces, el segundo cada dos veces, y hasta el total de veces, ¿cierto?, que pueda repetirse, está dado por n factorial dividido por la multiplicación, ¿cierto?, de el número de veces que haya en cada objeto. Vuelvo a decir, vamos al ejemplo porque en realidad la fórmula ya en sí es bien compleja. Esta la hicimos el otro día, dice, ¿cuántas permutaciones se pueden obtener con las letras de la palabra pala? Entonces, claro, con las 4 letras, ¿cierto? Esto sería 4 factorial, total de permutaciones. Pero si se dan cuenta, la letra A es repetida. Entonces, la letra A se repite 2 veces. Entonces, esto sería dividido por 2 factorial. Porque ahí uno se da cuenta que si yo intercambiara las letras, en cualquier orden, aquí pueden estar acá o acá, las letras A, al intercambiarse entre sí, no formarían una palabra distinta. Entonces ahí uno se da cuenta que tengo que descontar casos, tengo que sacar casos. No es solamente 4 factorial, ¿cierto? Como 24, no. Hay menos casos, por lo que produce la letra A en la posición que uno quiera. Si uno las va intercambiando, claramente no va a cambiar, ¿cierto?, el arreglo. Entonces hay un descuento, por decirlo de algún modo. Hay que sacar eso, hay que sacar esos casos repetidos, entonces ahí está la división. Otra, que este ejemplo a mí me gusta más, que es un poquito más claro. Dice, ¿de cuántas maneras distintas se pueden disponer en fila 7 fichas de igual forma y tamaño si 2 son rojas, 4 azules y 1 amarilla? Entonces ahí uno se da cuenta, perfecto, si lo ordeno de forma lineal, entonces permutación, total de elementos, ¿cierto? 7 factorial, perfecto. Pero si yo ordeno, ¿y qué pasaría si en un arreglo yo intercambio las rojas, por ejemplo? Perfecto, son repetidas, entonces tengo que descontar todos esos casos, entonces está dividido por 2 factorial. Tengo 4 azules, entonces esto está multiplicado también por el arreglo que puedan tener las 4 azules, 4 factorial, y una amarilla. Bueno, en este caso yo podría haber colocado aquí 1 factorial, pero no es importante, porque claramente son 1, entonces solamente colocamos esas 2. Y aquí, si se fijan, esta es la parte que yo les decía hace rato. Fíjense el 7 factorial, cómo se descompone para obtener un 4 factorial, de tal forma que esto se pueda simplificar aquí. Entonces, ahí está el uso de descomponer un factorial en una multiplicación, ¿cierto?, de factores menores, hasta obtener un factorial menor conveniente en este caso. Aquí en este caso era conveniente descomponer hasta llegar al 4 factorial, para que este 4 se eliminara con el 4 factorial de abajo, y ya, bueno, este 2 factorial podría simplificarlo por el 6, si no me equivoco, y eso quedaría 7 por 5, 35, 6 dividido por 2 da 3, y ahí queda 105. Entonces, ahí hago énfasis a lo que les decía del trabajo con los factoriales, que ustedes tienen que ir desarrollando en esta parte. Otra, y aquí esta la vamos a hacer simplificando. Dice, ¿de cuántas formas pueden arreglarse las letras de la palabra Cincinnati? Perfecto, tengo 10 letras. Cincinnati tiene 10 letras, ya 10 factorial. Pero hay letras repetidas. Entonces, aquí objetos indistinguibles, ¿cierto? No se puede distinguir uno del otro. Entonces, la C me da 2 factorial. Entonces, 2 factorial. Dividido por 2 factorial. Las N son 3 veces 3 factorial. Las I, 3 veces 3 factorial. Y creo que no hay ninguna más. Entonces aquí yo me detengo, porque esta es la parte que ustedes tienen que ir dominando
Entonces, y este es el último ejemplo que vamos a trabajar así. Entonces dice 10 factorial dividido en 3 factorial por 3 factorial por 2 factorial. ¿Cómo descomponemos esto? Entonces esto sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Me conviene solamente llegar al 3 factorial. Llegué a un tema de simplificaciones. Espera un poquito. Ahí. Entonces, S se va con S. Esto me da 6. Se va con un 6. El 2 se puede ir con cualquiera que sea par, porque esto es 2 por 1. Entonces el 2 se va con el 4. Y queda la multiplicación de 10 por 9 por 8 por 7 por 5 por 2. Y eso debería dar 50.400, que era el número que aparecía en la presentación. Lo importante en esta parte es que ustedes aprendan a simplificar factoriales. Les puede ser útil y perfectamente se lo pueden preguntar en una prueba PTU. Porque simplificando factoriales van a llegar a números más pequeños. A ver cuánto da, me estoy comprobando. Sí, está bien, 50.040. 400. Esta parte es clave que ustedes aprendan a manipular. División de factoriales, ¿cierto? Donde uno tenga que descomponer y empezar a simplificar. Si se dan cuenta que hay varias opciones. Este dio 6. El 6 se puede simplificar con el 9 o con el 8. Ustedes tienen que ir viendo cuál les conviene. ¿Cuál es mejor? Ese 2 que está ahí se puede simplificar con el 10, con el 8. Ahí es un tema de conveniencia, de orden. Eso lo van a ir determinando ustedes a medida que hagan esta simplificación. Entonces es importante que tengan considerado eso. Ya. Variaciones, segunda parte, de 3. ¿Qué pasa si tenemos n objetos y ahora queremos armar arreglos con un número menor, ¿cierto? Considerando un número menor de elementos que hay. Las permutaciones era aquel caso donde yo tenía un total de n objetos y yo quería hacer siempre los arreglos considerando a todos los n objetos. Ahora las variaciones, que es lo que viene ahora, va a considerar arreglos con menos elementos. ¿No? Tengo n elementos disponibles, ¿cierto? Yo voy a tomar un número menor de ellos y voy a ver cuántos arreglos puedo hacer con ellos. Y ahí está, entonces una variación, el número de elementos a ordenar, que nosotros vamos a hablar de R, otros hablan de K, da lo mismo la letra, debe ser menor que el número total de elementos disponibles. Y ahí sale algo obvio, si n fuera igual a R, la variación sería una permutación. Una variación puede ser con o sin repetición. Entonces uno tiene que entender que estamos en un mundo, ¿cierto?, donde estamos ordenando elementos, y donde el orden nos importa, ¿eh? No hemos dicho ese detalle que es súper importante decirlo más adelante. Primer caso, variaciones sin repetición. Entonces existe una fórmula si uno identifica este tipo de arreglos. Entonces, dice, dado un conjunto de n elementos, se denominan variaciones sin repetición a cada una de las posibles ordenaciones, ¿cierto?, de R elementos que se pueden obtener sin repetir ningún, ¿cierto?, elemento entre sí. No está permitido la repetición de elementos. Ahí está su simbolización, B sub n sobre R, ¿cierto? Variación sin repetición. Y el teorema que está detrás de eso es que el total de variaciones que hay sin repetición es la división entre
el n factorial dividido por la diferencia entre n menos r como factorial. Y eso es todo en esta parte. Entonces, por ejemplo, dice, en una fila de 7 asientos se van a ubicar 5 personas. ¿De cuántas maneras distintas pueden ser distribuidas de asientos? Entonces, yo tengo acá, ¿cierto?, las variaciones de 7 sobre 5. Tengo 7 asientos disponibles para 5 personas. Entonces, las variaciones va a ser 7 factorial dividido por 7 menos 5 factorial, o sea, esta división. No es muy complejo en este caso, si se fijan. Aquí era simplificar ese 2 con ese 2, y va a dar 2520 más. Otra. ¿Cuántas ordenaciones se pueden hacer en un estacionamiento con 10 autos que se quieren estacionar y tengo solamente 3 lugares disponibles? Entonces, tengo 10 autos, 3 lugares disponibles, ¿cierto? 10 sobre 3, ¿cierto? Una variación de 10 sobre 3. 10 factorial dividido en la resta de las 2, 10 menos 3 factorial. Y ahí, si se fijan, 10 factorial dividido en 7, esto quedaría 10 por 9 por 8 por 7 factorial descompuesto. Se simplifica el 7 factorial con el 7 factorial de abajo, sobra 10 por 9 por 8, y eso da 720 ordenaciones. Termino esta parte, que es la primera diapositiva. ¿Qué pasa si ahora hay variaciones y está permitido la repetición de objetos? ¿Qué pasa si los objetos pueden repetirse? Y uno se da cuenta al leer el problema que tiene sentido que se repita. Eso se conoce como variación con repetición, que es muy sencillo. Ahí está la simbología, BR de n sobre r, de un total de n para tomar r. Y esto es muy sencillo porque esto se escribe como potencia, donde la base es el total de objetos disponibles y el exponente son, ¿cierto?, los r elementos que tienen que tener estos grupos que quiero armar, o agrupaciones, mejor dicho. Entonces, simple el caso de la variación con repetición. Escribir como potencia, cuya la base del total de objetos, y el exponente es el r, la cantidad de objetos que quiero que tengan, ¿cierto?, estos arreglos, con r menor que n. Entonces, por ejemplo, dadas las letras A, B, C y D, ¿cuántas variaciones con repetición se pueden formar tomando palabras de 2 letras? Entonces, perfecto, me dejaron, ¿cierto?, 4 elementos, tengo que armar grupos de A2, me dejaron repetir los elementos, entonces 4 elevado a 2. Total de objetos elevado a 2. Listo, 16. Como simple este caso. Otra. ¿Cuántos números de 4 cifras existen si se eligen entre los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Entonces ahí uno se da cuenta, usando sentido común, que si yo estoy armando números, se pueden repetir las cifras. Sí, es posible, pues hay número 1, 1, 1, 1. Es permitido. Se fijan que ahí no lo dice explícitamente, pero uno asume que en esa situación hay una repetición. Entonces, es una variación con repetición de un total de 7 elementos, ¿cierto?, sobre 4, 7 elevado a 4, multiplico y eso da 2401. Y eso es todo en esta parte, y justo nos dio el tiempo. Nos queda justo un minutito, y volvemos y después